Pues realmente vino por el mayor. Desde que era pequeño tuvo problemas de habla, estuvo con logopeda desde los 4 años, tenía como mucha debilidad en los músculos del habla, de las mejillas. Luego, pues bueno, me llamaron del colegio que necesita logopeda, pues al logopeda. Luego te das cuenta que por la noche rechina los dientes, pues será que tiene lombrices, pues venga, al pediatra. Que duerme con la boca abierta, bueno, pues no pasa nada, él es así. O bueno, ya luego empecé a detectar también pues que con los dientes definitivos le iba bajando la encía y bueno, pues piensas que esa es su genética, ¿no? Y que él es así y ya está. Buscando otras cosas aparecieron unas dentistas y empecé a interesarme muchísimo por su trabajo y empecé a ver que pues como que todo estaba conectado y que nada era fruto de, bueno, mi niño es así. Entonces las escribí y les pedí que por favor si me podían dar los datos de alguien que trabajara de esa manera tan novedosa y tan integral en Madrid y bueno, pues me pasaron tu contacto y ahí empezó la aventura. Así que fue la suma de muchas cosas que parecía que por separado tenía que buscar soluciones por separado, pero que luego cuando descubrí que existía pues eso de los dentistas basados en la vía aérea y que todo radicaba en esa mordida, en esa respiración oral y todo, de repente todo como que tomó forma y todas las pequeñas cosas aparecieron explicadas por una sola, ¿no? Que era la respiración oral. Bueno, pues el comienzo de todo, lo primero es darte cuenta qué ocurre, ¿no? Y entender por qué está ocurriendo, para luego entender por qué vas a hacer lo que vas a hacer y por qué trabajas en lo que estás trabajando. Entonces, claro, una vez que todo tiene sentido en tu cabeza, bueno, pues empezamos a trabajar, primero expandir el paladar. A mí me llama la atención porque también le descubriste que tenía un frenillo ahí muy potente y mi hijo nunca tuvo problemas de lactancia, que yo, por ejemplo, como matrona, miro los frenillos y el acople de lactancia fue maravilloso, fue un viaje perfecto, sin ningún tipo de dolor y sin nada, con lo cual a mí nunca me llamó la atención ni su lengua, ni su frenillo, ni nada, entonces nunca me planteé que eso me podía acarrear un problema y lo estaba haciendo. Luego estuvimos con el expansor, que bueno, los primeros días pues es una cosa muy rara, les cuesta un poquito hablar, pero la verdad es que el niño se adaptó perfecto, simplemente hay que ir abriéndolo cada X días y es una cosa bastante fácil de hacer cuando le coges el truquito. Y luego, sobre todo, yo le doy mucha importancia a los ejercicios de rehabilitación. Toda la parte de aprender a respirar, aprender a despejar la nariz, aprender a despejar toda esa vía aérea para que también estés preparado para respirar por esa nariz. Los ejercicios que hicimos antes de poner las pegatinas de la boca, o sea, todo ese viaje que como madre a mí a veces me resultaba también muy pesado, ¿no? Porque tienes que tener una disciplina todos los días, los niños vienen del cole cansados o vienes de las extraescolares, vas como una moto con las cenas, los baños y tienes que encontrar ese huequecito. Entonces es verdad que eso, hay momentos que se te hace bola a ti, se le hace bola al niño, pero es verdad que para mí quizá es la parte también más fundamental, porque el otro al final hay un dispositivo que lo está haciendo, pero claro, si no hay ese trabajo, el tratamiento se queda cojo. Quizá es la parte que se hace más pesada, pero realmente luego es la más satisfactoria porque es en la que ves mucho más los cambios. Entonces poco a poco yo fui viendo cómo él era mucho más capaz de utilizar la nariz, que él mismo iba cerrando la boca, cogió más fuerza en los labios también para sellarlos y luego era como mágico porque de repente su cara cambió, el mentón se iba adelantando, como respiraba y se oxigenaba mejor por la nariz, de repente tenía más rubor en los cachetes, ya no estaba ojeroso, como descansaba mejor, tenía mejor carácter también durante el día, no estaba tan gruñón, que a veces era un niño, como es un niño además también muy sensible, yo pensaba que ese punto irascible que tenía él, que tenía un trigger ahí muy bajo para explotar, pues de repente se quitó, estaba muy calmado, pero claro, es que estaba descansando mucho mejor. Ese ha sido al final mi viaje. Es verdad que como madre es un poco que hay que estar detrás y detrás porque son niños y se cansan y se aburren y a veces no les resulta cómodo, pero a mí es más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea que, y luego viendo todo el beneficio que tiene, pues miro atrás, me mereció completamente la pena.
Bueno, yo vengo del mundo de la medicina y es verdad que en los últimos años está habiendo como un cambio de paradigma, porque la medicina y la investigación siempre ha estado como muy compartimentalizada, ¿no? En casillas, en casillas, en casillas, y no integrábamos entre especialidades, no integrábamos las cosas. No sé, en las últimas décadas es verdad que están saliendo terapias que integran muchas más cosas que no solo su pequeña parcelita. En mi propia profesión también, y te das cuenta de lo importante que es considerar al final la persona como un todo, porque también ves como una pequeña cosa en una parte del cuerpo desencadena compensaciones en el resto del cuerpo. O sea, desde, pues a veces vas al fisio y te duele una parte, pero realmente el problema no está en esa parte, está en otra, y lo que te da un síntoma es esa compensación que tu cuerpo hace para intentar encontrar un equilibrio. Entonces a mí este enfoque basado en las vías aéreas a mí me parece que es brutal. Partiendo de la boca y de la vía aérea, al final te das cuenta cómo eso afecta a la postura del cuello, ¿no? Mi hijo siempre iba con la cabeza así hacia adelante para abrir esa vía aérea. Cómo afecta a sus hombros, cómo afecta también a su cadera y a su pisada. Ves perfectamente cómo va cambiando también la manera en la que pisa, pero porque al final partes de aquí y el cuerpo va haciendo cambios para adaptarse a lo que tiene. Entonces una vez que pones un cambio ahí, el cuerpo también, y sus cambios se van propagando, ¿no? Por todo el cuerpo. Entonces a lo mejor llegas a esto por otra cosa que ni siquiera tiene que ser por la vía aérea, pero el origen está ahí. Entonces me parece que este enfoque va acorde a la propia evolución que estamos teniendo en la medicina en general y que deberíamos de seguir teniendo, porque todavía en algunas especialidades estamos un poco en pañales. Nuevamente en esta has llegado el momento en el que ha hecho ¡pum! Y ya por fin, ¿no?, nos damos cuenta de muchas cosas. Pues con Buteyko, la verdad que a mí me sorprendió mucho, porque de hecho, como lo hacíamos en grupo, mi marido y yo también lo hacíamos y lo viví en mis propias carnes, con lo cual fui consciente de los cambios que puedes hacer, incluso yo que no tengo una respiración oral, a través de ciertos ejercicios, cómo puedes liberar la vía aérea nasal. De hecho, yo cuando estoy acatarrada lo utilizo. Con mi hijo lo utilizo también. Ahora ya él no tiene esos problemas, pero bueno, de vez en cuando está acatarrado lo uso. Cuando necesito que se concentre también lo uso. Son ejercicios, la verdad, que muy fáciles de realizar. A los niños les divierte. A mí me pareció también sorprendente, con lo cual te gusta hacerlo. Y bueno, me pareció indispensable. Si no tienes una vía aérea nasal despejada, no podemos empezar a cerrar la boca. Entonces es el punto de partida ideal. Rubén se centró sobre todo en que cogiese fuerza en toda la musculatura oral, aunque mi hijo ya había ido a un logopeda cuando tenía 4 años, todavía tenía cosas que reforzar. Entonces trabajamos mucho toda esa musculatura, trabajamos mucho la musculatura labial, porque claro, al final de estar todo el rato con la boca abierta, todo ese labio se queda flojo, caído, ¿no? Y hay que tener fuerza para sujetarlo, ¿no? Pero me acuerdo que, por ejemplo, trabajábamos poniéndole un clip aquí en los labios. Entonces en casa, mientras veía la televisión, pues él estaba con un clip para que estuviese sujetándolo, o con la pajita, o la verdad que fue una terapia súper fácil. Conseguimos que tuviese elasticidad y que esa lengua se pusiese contra el paladar, y que él fuera capaz de poner esa lengua contra el paladar para que luego esa expansión que estábamos haciendo se quede, porque claro, si la lengua sigue sin rehabilitarse, si la lengua sigue impactada abajo, pues de nada te sirve expandir con un aparato si luego lo quitas y la boca va a volver a cerrarse. Entonces eso es un paso fundamental. Y luego también el trabajo con Estefanía a mí me pareció el más duro porque ese sí requiere muchísima disciplina. Me pareció más duro a mí, a ellos no, a mí sí. El reto de estar grabando todos los días, es verdad que claro, si no tienes que grabar, tú mismo te haces trampas. Entonces, bueno, es un reto para toda la familia encontrar ese minuto. Además de que se sienten delante de un espejo, tienes que encontrar un hueco en tu casita, ¿no?, con una silla en altura, que ellos se vean, que tú estés grabando, y así todos los días. Pero los ejercicios en sí eran fáciles. Es más encontrar el tiempo, ¿no?, en esta vida loca que llevamos y a la que también sometemos a veces a los niños. Pues eso quizá fue lo más retador de todo el proceso. Y la parte contigo, la parte de todo lo que son aparatejos, pues la verdad que es súper fácil. O sea, eso es muy fácil, y de hecho los niños vienen felices aquí a la consulta y tú lo sabes, y eso pues nada, no te requiere tampoco muchos.